En el corazón de Europa del Este se desarrolla un dramático enfrentamiento a medida que la batalla por Chas de Yar alcanza su clímax. El ejército ruso tiene una ventaja estratégica, ya que controla más del 60% de esta ciudad crucial, incluidos sus fuertes y posiciones estratégicas más importantes. Este acontecimiento marca un momento crucial en el conflicto en curso en la región de Donbass, donde las Fuerzas Armadas ucranianas están atrincheradas en feroces batallas con las tropas rusas en lugares clave como Vika, Novosilka y Chazov Yar. La última resistencia de las fuerzas ucranianas se está librando en su último bastión de Toretsk, lo que pone de relieve la importancia estratégica de Chas de Yar en esta saga militar de alto riesgo. En las últimas semanas, el Regimiento 331 Guadeluflande de la 98 División rusa ha intensificado sus esfuerzos, llevando a cabo operaciones de limpieza en la fábrica de refractarios, un bastión importante para las fuerzas ucranianas. Vídeos de acceso público corroboran estos hechos, mostrando que las fuerzas rusas se han asegurado el control de la fábrica, un movimiento que podría debilitar potencialmente las capacidades defensivas de Ucrania en la ciudad. La ruptura de las líneas defensivas ucranianas por parte del ejército ruso y su posterior avance hacia el Distrito Norte subraya la intensidad de este enfrentamiento. A medida que la guarnición ucraniana lucha por mantener su dominio sobre esta fortaleza industrial, las implicaciones más amplias del éxito ruso en esta localidad se hacen cada vez más evidentes. Los informes indican que Rusia controla por completo el Distrito Norte y las zonas situadas al norte y al oeste de la línea de ferrocarril, incluidos los distritos de New Nor y Destia. Mientras tanto, se libran encarnizados combates en el distrito de Zapadny, al sur de la estación, un centro logístico clave para las fuerzas ucranianas. Estos distritos son vitales para las guarniciones ucranianas, ya que proporcionan rutas críticas para salir de la ciudad. La ofensiva rusa en estas zonas supone una importante amenaza para los bastiones ucranianos restantes, en particular el núcleo central de la ciudad, donde las fuerzas ucranianas se habrían atrincherado en edificios administrativos y residenciales. Las tropas ucranianas han conseguido ocupar el distrito de Shevchenko, situado en la periferia sur de la ciudad. Este distrito, separado del centro de la ciudad por la vía férrea, sigue siendo una zona disputada mientras la ofensiva rusa continúa con implacable intensidad. El asalto a Chas de Yar comenzó en la primavera de 2024 y desde entonces ha ido creciendo en ferocidad, con la guarnición ucraniana perdiendo gradualmente el control de posiciones clave en los suburbios y pueblos cercanos. El avance estratégico del ejército ruso desde el norte hacia Konstantinovka anuncia un posible cerco de las fuerzas ucranianas desde el este, un movimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, la detención de un experimentado coronel ucraniano, acusado de negligencia y liderazgo ineficaz, añade otra dimensión a esta compleja narrativa militar. El coronel Dmytro Rumchen, excomandante de la 155 Brigada Mecanizada, se enfrenta a cargos relacionados con un escándalo de deserciones masivas dentro de su unidad. Rumchen, un experimentado comandante de combate, había desempeñado un papel decisivo en la transformación de la brigada en una unidad preparada para el combate, supervisando su formación y adiestramiento en Francia. A pesar de estos esfuerzos, la brigada ha estado plagada de problemas internos, incluidas acusaciones de deserción y preparación inadecuada para el combate, problemas que han suscitado preocupación en la jerarquía militar ucraniana. La detención, llevada a cabo por la Agencia Estatal de Investigación de Ucrania, pone de relieve las luchas internas a las que se enfrentan las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras lidian con la doble presión del conflicto exterior y la discordia interna. La situación de Rumchen pone de relieve los retos más generales que supone mantener la cohesión y la moral de las unidades frente a la incesante adversidad. A medida que se desarrolla la investigación, salen a la luz cuestiones sobre el liderazgo y la responsabilidad en el seno del ejército ucraniano, lo que dibuja el complejo panorama de una nación en guerra, tanto interna como externa. La detención se ha enmarcado en el contexto más amplio de la estrategia militar ucraniana, que implica el adiestramiento y equipamiento de sus fuerzas en colaboración con socios internacionales. La Brigada 155, elogiada por el presidente francés Emmanuel Macron por sus progresos,
representa tanto el potencial como los escollos de tales esfuerzos. Si bien la formación de la brigada fue aclamada como un logro significativo, los problemas posteriores a los que se enfrentó su liderazgo revelan las dificultades de mantener la eficacia operativa frente a graves desafíos. Mientras continúa la investigación sobre la 155 Brigada, el ejército ucraniano se enfrenta a un amplio escrutinio. Se ha criticado el caótico liderazgo de la unidad durante su estancia en Francia, con informes que indican que ni el comandante ni los oficiales subordinados tomaron las medidas adecuadas para evitar que los soldados desertaran o para disciplinar a los que se marcharon. Esta situación ha llevado al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas a crear una comisión de investigación independiente, encabezada por el coronel Oleg Apostol. El objetivo de la comisión es abordar los errores cometidos durante la formación de la brigada, asegurándose de que las futuras unidades eviten escollos similares. En este tumultuoso contexto, la Unión Europea afronta sus propios retos, sobre todo en el ámbito de la energía. La decisión de la UE de alejarse de las fuentes de energía baratas rusas ha provocado importantes subidas de precios, un coste que el bloque reconoce como el precio de su libertad. Los precios de la energía se han disparado en toda la UE tras la interrupción del suministro ruso, situación agravada por las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto ucraniano. En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo hincapié en la anterior dependencia energética de la UE de Rusia, de donde importaba el 45% de su gas y el 50% de su carbón. Esta dependencia, argumentó, dejaba a la UE vulnerable a la extorsión, sobre todo a medida que se desarrollaba el conflicto en Ucrania. La reducción de las importaciones de gas ruso en cerca de un 75% ha obligado a replantear las estrategias energéticas en toda Europa, impulsando un giro hacia las energías renovables y la energía nuclear. Von der Leyen destacó la necesidad de invertir en tecnologías energéticas limpias, como la energía de fusión, la geotérmica avanzada y las baterías de estado sólido, ya que la UE pretende sustituir el suministro energético ruso por alternativas sostenibles. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de dificultades. La interrupción del suministro energético ruso ha provocado una grave crisis energética en toda Europa, y los hogares y las empresas se enfrentan a costes desorbitados. A pesar de estas dificultades, la UE mantiene sus sanciones contra Rusia, decidida a mantener su postura frente a las tensiones geopolíticas. El suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream se interrumpió notablemente en 2022, con el pretexto del mantenimiento rutinario y los problemas de entrega de equipos derivados de las sanciones occidentales. El posterior sabotaje de los gasoductos Nord Stream complicó aún más la situación, con acusaciones entre Moscú y las capitales occidentales. En su discurso, von der Leyen argumentó que la dependencia de la UE de la energía rusa podría suplantarse eficazmente con fuentes renovables e innovaciones en energías limpias. Instó a seguir invirtiendo en tecnologías energéticas de nueva generación, subrayando la importancia estratégica de reducir la dependencia de los recursos rusos. Mientras tanto, las ramificaciones geopolíticas de la crisis energética se extienden más allá de Europa. La decisión de Ucrania de interrumpir el tránsito de gas ruso hacia la UE a través de los gasoductos de la era soviética ha desatado un acalorado debate. La medida de Kiev, que justificó como parte de su estrategia más amplia contra la agresión rusa, ha suscitado críticas de algunos Estados miembros de la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo eslovaco, Robert Fico, se han opuesto frontalmente a la interrupción del tránsito ucraniano, alegando el posible impacto negativo en los aliados europeos y pidiendo que se reconsidere esta estrategia. El cese del tránsito de gas a través de Ucrania amenaza con agravar la actual crisis energética, con importantes consecuencias para los países que dependen en gran medida de la energía rusa. A medida que se desarrolla esta dinámica, las implicaciones más amplias para la unidad y la seguridad europeas se hacen más evidentes. La lucha de la UE por equilibrar la independencia energética con la estabilidad geopolítica pone de relieve la compleja interacción de fuerzas locales y mundiales que configuran el futuro de la región. El actual conflicto en Ucrania es un claro recordatorio de lo que está en juego,
y pone de relieve la necesidad de dar respuestas cohesionadas y estratégicas a retos interconectados. En esta intrincada red de enfrentamientos militares y maniobras geopolíticas, la pregunta sigue siendo: ¿cómo evolucionarán los destinos entrelazados de Ucrania y Europa ante retos tan profundos y polifacéticos? Mientras el mundo observa, el desarrollo de la narración invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder, la resistencia y la solidaridad en un panorama mundial cada vez más polarizado. A medida que nos adentramos en las complejidades del panorama geopolítico actual, los acontecimientos de Ucrania y Europa siguen cautivando y desafiando nuestra comprensión de las relaciones internacionales. La detención del coronel Dmytro Rumshen, en medio de acusaciones de negligencia y deserciones masivas, sirve de crudo recordatorio de las luchas internas a las que se enfrenta el ejército ucraniano. Pone de relieve el delicado equilibrio entre liderazgo y responsabilidad en tiempos de guerra, donde cada decisión puede tener consecuencias de largo alcance. La creación de la Comisión Independiente, encabezada por el coronel Oleg Apostol, pretende rectificar los errores del pasado y garantizar que las futuras unidades militares estén mejor equipadas para afrontar los retos del futuro. Esta medida subraya el compromiso del ejército ucraniano de aprender de sus experiencias y adaptar sus estrategias para mejorar la eficacia operativa. Mientras tanto, la crisis energética que asola Europa presenta otra capa de complejidad. La transición de la UE lejos de las fuentes de energía rusas ha supuesto un aumento de los costes, una carga que los Estados miembros reconocen como el precio de mantener su autonomía y sus principios. El llamamiento de Ursula von der Leyen a invertir en energías renovables y tecnologías limpias indica una visión a largo plazo de la independencia energética, aunque esté plagada de retos inmediatos. La presión sobre los hogares y las empresas europeas es palpable, ya que tienen que hacer frente a las presiones financieras derivadas de la subida de los precios de la energía. A pesar de estas dificultades, la UE se mantiene firme en sus sanciones contra Rusia, decidida a mantener su postura frente a las tensiones geopolíticas. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania agrava aún más la situación, suscitando las críticas de miembros de la UE como Hungría y Eslovaquia, que advierten de las posibles consecuencias para la unidad europea y la estabilidad económica. La intrincada danza de la diplomacia, la política energética y la estrategia militar dibuja el panorama de una región en transformación, que lidia con las consecuencias de sus decisiones, al tiempo que se esfuerza por encontrar un camino cohesionado hacia el futuro. A medida que se desarrollan estos relatos, nos invitan a considerar las implicaciones más amplias para la dinámica del poder mundial y la resistencia necesaria para navegar en tiempos tan turbulentos. Como observadores de este profundo momento histórico, debemos reflexionar sobre la interconexión de estos acontecimientos y su impacto en la escena mundial. Los retos a los que se enfrentan Ucrania y Europa son un microcosmos de las luchas más amplias a las que se enfrentan las naciones de todo el mundo, en su intento de equilibrar los intereses nacionales con las exigencias de una comunidad mundial interconectada. En medio de estos dramas, se nos plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo influirán las lecciones aprendidas de estas experiencias en el futuro de las relaciones internacionales? Mientras reflexionamos sobre ello, merece la pena considerar el papel que desempeñarán la innovación, la colaboración y la resiliencia a la hora de forjar el camino a seguir. El desarrollo de la historia nos invita a seguir comprometidos, a buscar la comprensión y a sentirnos inspirados por el coraje y la determinación de quienes están en primera línea del cambio. Este es un momento que llama a la reflexión y a la acción, instándonos a considerar nuestro propio papel en la configuración del futuro de nuestro mundo. Mientras presenciamos el desarrollo de los acontecimientos, se nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio positivo, incluso frente a retos de enormes proporciones. Se nos anima a mantenernos informados, a comprometernos con estas historias y a contribuir al diálogo que dará forma al futuro de nuestro mundo interconectado. Al hacerlo, nos convertimos en parte de una narrativa más amplia, que trasciende fronteras y nos une en nuestra búsqueda compartida de un mundo más justo y sostenible. Así pues, al concluir esta exploración, te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar el impacto que puedes tener en este paisaje global en constante evolución.
Si este viaje ha despertado tu curiosidad e interés, te animamos a que le des a me gusta y te suscribas para recibir más exploraciones perspicaces de los problemas más acuciantes del mundo. Juntos, sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un futuro mejor. Parece que hay un malentendido. El texto proporcionado ya se ajusta a la longitud especificada de 10.000 caracteres, y se pretendía que fuera una narración continua en lugar de dividirlo en partes separadas. Si tiene algún cambio específico o necesita más aclaraciones, por favor, hágame saber cómo puedo ayudarle. Por supuesto, he aquí una continuación de la narración centrada en las implicaciones más amplias y las consideraciones futuras, manteniendo el estilo y el contexto del texto original. Mientras la situación en Europa del Este sigue siendo tensa, las maniobras estratégicas y las decisiones políticas que se tomen hoy determinarán sin duda el futuro de la región. La batalla por Chas de Yar, con sus importantes implicaciones militares, pone de relieve la lucha más amplia por la influencia y el control dentro de la región del Donbass. Las Fuerzas Armadas ucranianas, a pesar de enfrentarse a enormes desafíos, siguen demostrando resistencia y adaptabilidad en sus estrategias de defensa. La investigación en curso sobre el coronel Dmytro Rumshen y su brigada pone de relieve los retos internos de la estructura militar ucraniana. Las lecciones aprendidas de estas experiencias serán cruciales para reformar las estrategias militares y garantizar un liderazgo y una responsabilidad más sólidos en el futuro. A medida que la comisión del coronel Oleg Apostol trabaje con diligencia para resolver estos problemas, el ejército ucraniano se preparará para salir fortalecido y más unificado en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía nacional. Mientras tanto, la crisis energética de la Unión Europea nos recuerda crudamente la interconexión de las economías mundiales y el delicado equilibrio de las alianzas geopolíticas. El llamamiento de Ursula von der Leyen a invertir en energías renovables y tecnologías de nueva generación refleja un giro estratégico hacia la sostenibilidad a largo plazo y la independencia energética. Sin embargo, la transición desde las fuentes de energía rusas plantea retos económicos inmediatos que requieren esfuerzos coordinados entre los Estados miembros para mitigar el impacto en los hogares y las empresas. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania ha exacerbado aún más las tensiones dentro de la UE, ya que Estados miembros como Hungría y Eslovaquia expresan su preocupación por las posibles consecuencias para la unidad europea y la estabilidad económica. Estas dinámicas subrayan la importancia de unas políticas energéticas y unas estrategias diplomáticas cohesionadas para sortear la compleja interacción de fuerzas locales y mundiales. A medida que el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos, las implicaciones más amplias para las relaciones internacionales y la dinámica del poder mundial se hacen más patentes. Los retos a los que se enfrentan Ucrania y Europa sirven de microcosmos de las luchas más amplias a las que se enfrentan las naciones de todo el mundo, que tratan de equilibrar los intereses nacionales con las exigencias de una comunidad mundial interconectada. La resistencia y adaptabilidad demostradas por quienes se encuentran en primera línea de estos cambios ofrecen valiosas lecciones para todas las naciones que se enfrentan a retos similares. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, queda claro que la innovación, la colaboración y la capacidad de adaptación desempeñarán un papel fundamental en la configuración del futuro panorama de las relaciones internacionales. Los relatos en curso nos invitan a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones y el potencial de cambio positivo, incluso frente a la adversidad. Como observadores de este profundo momento de la historia, nos vemos impulsados a reflexionar sobre la interconexión de estos acontecimientos y su impacto en la escena mundial. El desarrollo de la historia nos invita a seguir comprometidos, a buscar la comprensión y a sentirnos inspirados por el valor y la determinación de quienes están en primera línea del cambio. Este es un momento que llama a la reflexión y a la acción, y nos insta a considerar nuestro propio papel en la configuración del futuro de nuestro mundo. Mientras presenciamos el desarrollo de los acontecimientos, se nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio positivo, incluso frente a retos de enormes proporciones. Se nos anima a mantenernos informados, a comprometernos con estas historias y a contribuir al diálogo que dará forma al futuro de nuestro mundo interconectado. Al hacerlo,
nos convertimos en parte de una narrativa más amplia, que trasciende fronteras y nos une en nuestra búsqueda compartida de un mundo más justo y sostenible. Al concluir esta exploración, te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar el impacto que puedes tener en este paisaje global en constante evolución. Si este viaje ha despertado tu curiosidad e interés, te animamos a que le des a me gusta y te suscribas para recibir más exploraciones perspicaces de los problemas más acuciantes del mundo. Juntos, sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un futuro mejor.